Buenas noches, mi nombre es Carla Céspedes, soy residente de segundo año de la especialidad de Patología Clínica del Hospital Alberto Sabogal Sologuren y en esta oportunidad estamos realizando esta telecapacitación para el curso de Telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, el tema que vamos a hablar en esta oportunidad viene a ser sobre el diagnóstico laboratorial de las anemias en los adultos. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar en esta oportunidad? Viene a ser una pequeña introducción sobre la anemia, definiciones básicas. Posteriormente vamos a hablar sobre los índices de los glóbulos rojos, la clasificación de las anemias, qué tipo de exámenes debemos solicitar. Vamos a hablar posteriormente sobre los reticulocitos, cuál es su importancia, la importancia de solicitar la lámina periférica y qué hallazgos podemos encontrar. Y posteriormente vamos a hacer un breve resumen sobre la anemia por déficit de hierro y qué exámenes son útiles. Entonces, sabemos que la anemia viene a ser una de las patologías más frecuentes actualmente en la sociedad, ¿no? Eh, no tiene solo una causa, es multifactorial, siendo la más frecuente la anemia por déficit de hierro, pero puede haber otras etiologías. El punto de corte para definir anemia varía según hombres o mujeres. También se tiene que tener en cuenta la edad de la persona y se dice que puede variar también según la raza, ¿no? Las personas afroamericanas pueden tener una hemoglobina un poco menor, entre 0.7 y 0.8 gramos por decilitro menos. ¿No? En los hombres tomamos como punto de corte 13, en las mujeres tomamos como punto de corte 12. Tenemos que considerar también ciertos estados fisiológicos, como son el embarazo. Una mujer, por la fisiología del embarazo, tiende a sufrir una dilución. A partir del segundo trimestre se considera como punto de corte para considerar anemia una hemoglobina de 10.5. ¿No? También, como podemos ver, varía en los niños, en recién nacidos, en lactantes, en escolares. El punto de corte también va variando según la edad. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la anemia? Bueno, va a depender también mucho de la cronicidad de la enfermedad, ¿no? Si es una anemia aguda, la persona puede presentar síntomas un poco más, se podría decir, llamativos, como cansancio, somnolencia, dolor de cabeza, dolor de pecho, disnea, palidez, una palidez marcada, ¿no? O no se presenta en anemias agudas o crónicas. Pero si la persona tiene una anemia un poco más crónica, puede tolerar valores bajos de hemoglobina debido a que el cuerpo realiza ciertas compensaciones, ¿no? Como aumento del gasto cardíaco o se dice que hay también una especie de dilución en el cuerpo, cosa que hay mayor facilidad para que los glóbulos rojos viajen por la sangre y distribuyan de mejor manera el oxígeno. Entonces, estos son exámenes básicos que siempre pedimos, ¿no? En el hemograma salen todos los exámenes. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina mide la cantidad de hemoglobina presente en la sangre, en los glóbulos rojos, y eh, se reporta en gramos por decilitro. El hematocrito viene a ser el porcentaje de glóbulos rojos que ocupan en la sangre, ¿no? Se mide de varias maneras, hay fórmulas, se pueden medir en los equipos automatizados o podemos usar esto que llamamos microhematocrito, que es una manera manual de medir el hematocrito. Lo que hacemos es centrifugar la sangre que tomamos por esos pequeños capilares y posteriormente se mide con esas tablitas y sacamos un valor del hematocrito, ¿no? Y también tenemos que contar los glóbulos rojos, que viene a ser la cantidad de glóbulos rojos en determinada cantidad de sangre, ¿no? Se expresa en millones de células por microlitros. Ahora, existen también estos índices de glóbulos rojos que son bastante importantes, que los vemos siempre en los hemogramas, ¿no? El volumen corpuscular medio. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Es básicamente el tamaño del glóbulo rojo, ¿no? Su valor normal es de 80 a 100 femtolitros y se suele medir en los equipos actualmente de manera automatizada o también hay fórmulas, ¿no? La fórmula para el volumen corpuscular medio es el hematocrito por 10 entre los glóbulos rojos expresados en millones, ¿no? Entonces, hay una clasificación muy frecuente de la anemia que es según el volumen corpuscular medio, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. De ahí tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular medio. La concentración de hemoglobina corpuscular media básicamente lo que ve es la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo.
No es un valor muy utilizado, pero valores elevados de esto nos indica, es característico de una patología que se llama esferocitosis, que es un tipo de anemia congénita. Valores bajos pueden ser indicativos de, por ejemplo, talasemias o anemias por déficit de hierro, ¿no? Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media viene a ser básicamente la cantidad de hemoglobina contenida en un glóbulo rojo, ¿no? Y luego tenemos el RDW, que viene a ser Red Cell Distribution Width, que básicamente lo que mide es la variación de tamaños de glóbulos rojos, ¿no? Un RDW alto nos indica que hay mucha diferencia en tamaños entre los glóbulos rojos. Esto puede expresarse, por ejemplo, en pacientes que son transfundidos, ¿no? Se puede ver ese tipo de variaciones. Entonces vamos a ver una clasificación de la anemia que es muy frecuente, que es según el volumen corpuscular medio. Una anemia microcítica viene a ser aquella en la cual el volumen corpuscular medio es menos de 80 femtolitros. Entonces, característicamente se puede ver esto en las anemias por déficit de hierro, en las anemias, por ejemplo, sideroblásticas, en las talasemias, en algunas anemias por enfermedad crónica, ¿no? Básicamente se ve en anemias en las cuales hay un defecto en la síntesis de la hemoglobina. Luego están las anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas se caracterizan porque el tamaño de los glóbulos rojos es de más de 100 femtolitros. Entonces, en esas anemias macrocíticas hay dos tipos de patologías. Una en la que hay una alteración en la producción de la síntesis del ARN. Esto se debe básicamente a las anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas se producen por un déficit en la vitamina B12, en la vitamina B9, ¿no? Y también se puede ver este tipo de etiología, ¿no? Por déficit de síntesis de ARN en los pacientes que eh, oncológicos que están con quimioterápicos, ¿no? Quimioterápicos pueden causar ese tipo de alteraciones. Y también hay otra causa que es el defecto de síntesis de membrana, que se puede ver en pacientes con hepatopatías, en pacientes hipotiroideos, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos las anemias normocíticas, en las cuales hay anemia, pero el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100 femtolitros. Esto se ve generalmente en estadios iniciales de las anemias. Por ejemplo, en estadios iniciales de las anemias por déficit de hierro, en pacientes con enfermedad renal también se puede ver, en pacientes con hemólisis, anemias crónicas, anemias por enfermedad crónica. Acá tenemos una imagen que podemos utilizar para clasificar un glóbulo rojo microcítico o macrocítico, ¿no? Tomamos como referencia el núcleo de un linfocito. Esta célula que está acá, que tiene un núcleo con una cromatina compacta, un núcleo grande, con un citoplasma basófilo y escaso, es un linfocito, ¿no? Acá también vemos un linfocito. Entonces, idealmente, el tamaño de un glóbulo rojo debe ser similar a un linfocito. Si es menor, como vemos acá, más pequeño, lo podemos considerar como una anemia microcítica. Pero si es un poquito más grande, como vemos acá, podemos clasificar este glóbulo rojo como macrocítico, ¿no? Esto es básicamente lo que vemos en la lámina periférica, ¿no? Ese tipo de comparación. Y posteriormente está la clasificación de las anemias según el mecanismo. No, puede ser por aumento de pérdidas o por disminución de producción. Por aumento de pérdidas, básicamente sangrados o pacientes que están atravesando algún tipo de hemólisis, ¿no? Y disminución de producción tenemos nutricional, ¿no? Por déficit nutricionales, hierro, ácido fólico, vitamina B12, ¿no? Porque no hay ingesta o porque no hay una adecuada absorción. Luego también tenemos las alteraciones de la médula ósea, ¿no? Las alteraciones de la médula ósea tenemos, por ejemplo, pacientes con anemia plástica, ¿no? No producen glóbulos rojos. Luego tenemos pacientes que han estado en contacto con drogas o con toxinas, ¿no? Por ejemplo, intoxicación por plomo te puede dar un tipo de anemia. Y déficit de factores de crecimiento, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no se produce eritropoyetina, y la eritropoyetina es un estímulo para la producción de glóbulos rojos. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué exámenes se deben solicitar para el estudio de las anemias. Tenemos, por ejemplo, un hemograma completo, en el cual debemos ver los índices de glóbulos rojos ya previamente mencionados, pero también la serie blanca nos puede ser un indicativo de qué patología de fondo puede tener la persona, ¿no? Por ejemplo, si en la serie blanca, en el diferencial, se encuentran blastos o se encuentran algunas
anormalidades, ¿no? Un reporte de linfocitos anómalos nos puede entender que puede haber algún problema al nivel de la médula ósea. Igual que con el tema de las plaquetas, ¿no? Pero siempre es importante hacer la correlación clínica con la persona, ¿no? Es lo más importante. Además, también lo que podemos solicitar son los reticulocitos, que es un examen del cual vamos a ver un poco más adelante, la lámina periférica, que nos puede dar una serie de indicios de qué es lo que puede estar atravesando el paciente, y según la clínica del paciente, solicitar otros exámenes, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos de una anemia por megaloblástica, ¿no? Por ejemplo, pacientes veganos que no tienen un consumo, que puede que no tengan un consumo adecuado de vitamina 12 B9, ¿no? Solicitar la medición sérica de estos exámenes. O si hay sospecha de que hay problemas a nivel de la médula ósea, solicitar un aspirado de médula ósea, ¿no? Procedimientos un poco ya más complejos. Entonces, los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Los reticulocitos vienen a ser un estadio previo a los glóbulos rojos que vemos en la sangre periférica. Los reticulocitos ya no son células nucleadas, porque durante la producción de glóbulos rojos, el glóbulo rojo va perdiendo su núcleo. Los reticulocitos tienen remanentes de ARN, ¿no? Como podemos ver en las imágenes que ahorita voy a explicar. Entonces, básicamente, lo que hace el examen de reticulocitos es medir la producción de glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos viven 120 días y que día a día vamos perdiendo una cantidad de glóbulos rojos, nos van muriendo. Entonces la médula ósea todos los días produce reticulocitos si es que funciona de manera adecuada y estos permanecen entre 1 o 2 días en la sangre periférica, ¿no? Hasta que pierden el ARN y se convierten en un glóbulo rojo maduro. Tenemos acá estas dos imágenes, ¿no? Esto es una lámina que ha pasado por una tinción supravital, que es el azul de pleno. Entonces aquí podemos ver cómo pinta el ARN de los reticulocitos. Y acá vemos una lámina periférica normal con una tinción de Wright, donde podemos ver estas células que son un poco más grandes, un poquito más moradas, que también son los reticulocitos, ¿no? A esto, alteración en la lámina periférica se llama policromatofilia. ¿No? Estas son maneras indirectas. Bueno, esta es una manera indirecta, esta es una manera, se podría decir, manual, no automatizada. No utilizamos un equipo para contar los reticulocitos, ¿no? Pero actualmente la mayoría de equipos automatizados de hematología cuentan los reticulocitos de una manera más exacta, ¿no? Y valores muy bajos de reticulocitos pueden ser indicativos de problemas de la médula ósea. Ahora, tenemos que tener en cuenta que actualmente existe un examen que es la hemoglobina reticulocitaria, ¿no? Que es bastante útil, algunos equipos lo tienen. Y la hemoglobina reticulocitaria es una manera más actualizada de medir la síntesis de hemoglobina, ¿no? Refleja la producción actual de síntesis de hemoglobina, entonces puede servir, por ejemplo, para ver de una manera más pronta si es que la anemia a la cual se está tratando al paciente responde al tratamiento con hierro, ¿no? Por ejemplo. Y también es una manera, como está ahí descrito en la diapositiva, de evaluar el metabolismo de hierro en el cuerpo, ¿no? Se dice que factores externos no van a alterar la hemoglobina reticulocitaria, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, solicitar hierro sérico, ferritina, ese tipo de exámenes. Luego tenemos el estudio de lámina periférica. Existen algunos hallazgos en la lámina periférica que te pueden guiar hacia ciertas patologías, ¿no? Y acá tenemos descritas varias hallazgos, de los cuales vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, los drepanocitos, que son unas células alargadas que son unas células puntiagudas, que ya sabemos que son característicos de la anemia drepanocítica, ¿no? Que se produce por una alteración en los aminoácidos. Y se forma otro tipo de hemoglobina y se altera la estructura del glóbulo rojo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los esquistocitos. Los esquistocitos son indicativos de daños mecánicos de la célula y que nos indican que ha habido algún proceso de hemólisis, ya sea hemólisis microangiopática o hemólisis autoinmune en el cuerpo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el punteado basófilo, ¿no? Que es un remanente de ribosomas que nos indican, por ejemplo, talasemias o intoxicaciones. Podemos ver también los esferocitos, que son
unos glóbulos rojos un poco más pequeños, más intensos, no tienen la palidez central y es debido a un defecto en el citoesqueleto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en esferocitosis hereditaria, que es un tipo de anemia congénita. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? En esta imagen lo que podemos ver son target cells. Las target cells se caracterizan debido a que hay, se podría decir, más producción de la membrana citoplasmática del glóbulo rojo y menos producción de hemoglobina del glóbulo rojo del centro, ¿no? Se le llama ojo de toro, ¿no? También se le llama en español células indianas, ¿no? Esto es también un hallazgo característico que podemos encontrar en la lámina periférica. Acá tenemos un ejemplo de lo que son los drepanocitos que se encuentran en la anemia drepanocítica, como ya había mencionado. Acá lo que podemos ver son unos ejemplos de esferocitos, que se diferencian de los glóbulos rojos normales porque son más pequeños, no tienen la palidez central, ¿no? Y acá esta celulita pequeña, que son fragmentos de glóbulos rojos, son los esquistocitos. En esta lámina lo que podemos ver son estas celulitas de acá, que son los dacreocitos o tear cells en español. Son como unas lágrimas, es una extensión citoplasmática del glóbulo rojo y se puede ver en procesos en los que hay alguna alteración de la médula ósea, ¿no? Como en las fibrosis medulares. Y esta célula que vemos acá son los acantocitos, ¿no? Se ven como una especie de proyección de la membrana citoplasmática del glóbulo rojo. Se puede ver, por ejemplo, en algunas enfermedades como hepatopatías. Y finalmente vamos a hacer una pequeña mención de la anemia por déficit de hierro. La anemia por déficit de hierro viene a ser la más frecuente. Todos sabemos que el hierro se absorbe a nivel del duodeno y ayuno y se absorbe entre 1 a 2 miligramos por día. El hierro que principalmente se absorbe viene a ser el hierro férrico, el hierro ferroso, previamente a ser absorbido, pasa por una enzima que lo transforma y eventualmente posteriormente es absorbido. ¿No? Una vez que la célula viene a ser absorbida acá, el hierro se va a almacenar en un 70% en el sistema retículo endotelial, que está conformado por la médula ósea, está conformado por los glóbulos rojos, la hemoglobina, y por los macrófagos. Un 30% se va a almacenar en la ferritina, que es el almacén de hierro, se podría decir, que va a estar localizado en el hígado y en el vaso. Y un pequeño porcentaje se va a almacenar en la mioglobina, en el músculo. Y aquí tenemos algunas causas frecuentes de lo que son la anemia por déficit de hierro, ¿no? En países de tercer mundo, la causa más frecuente de anemia por déficit de hierro viene a ser la nutricional, ¿no? Debido a que no hay una adecuada ingesta de carnes. Pero en los países del primer mundo viene a ser básicamente por pérdidas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas menstruales en las mujeres. Las mujeres gestantes también tienden a tener una menor cantidad de hierro, ¿no? Pero también puede ser también por pérdidas gastrointestinales o porque hay algún tipo de alteración en la absorción del hierro, ¿no? Procesos inflamatorios que puedan alterar, algunas enfermedades autoinmunes que puedan alterar, ¿no? Pacientes celíacos en obesidad, pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de problema, por ejemplo, en la próstata, que les causa hematuria, ¿no? O pacientes que han sido sometidos a una cirugía bariátrica. Todos ellos están propensos a tener algún tipo de alteración en la absorción del hierro. Y estos son algunos exámenes que podemos solicitar que nos pueden ayudar con el diagnóstico de la anemia ferropénica, ¿no? El hierro sérico, que viene a ser básicamente la medición del hierro en la sangre, el hierro que está unido a la transferrina, que es su transportador. El hierro sérico tiene algunos problemas, ¿no? Que el valor del hierro sérico puede ser alterado según la ingesta de alimentos que ha tenido la persona, ¿no? Por eso idealmente es tomarlo en ayunas. Si la persona está tomando suplementos de hierro también puede ser alterado. Luego tenemos medir la ferritina. La ferritina es el almacén del hierro, como ya lo había mencionado. El depósito del hierro. Entonces la ferritina viene a ser uno de los primeros exámenes que va a disminuir en las anemias ferropénicas, incluso previamente a la disminución de la hemoglobina. Primero baja la ferritina. Pero el problema de la ferritina es que también es un reactante de fase aguda. Entonces pacientes con problemas crónicos, inflamatorios, ¿no? Van a tener este reactante de fase aguda elevado, pero no necesariamente indica que el depósito del hierro sea el adecuado, ¿no? Por eso
No es un examen que hay que tener mucho cuidado, evaluar previamente al paciente y no se recomienda en pacientes con enfermedades crónicas. Luego tenemos la saturación de la transferrina. La transferrina, como ya mencioné, viene a ser el transportador del hierro por la sangre. Entonces, si medimos la saturación de transferrina eh, en una anemia ferropénica, tiene que ser disminuida, porque la transferrina no está unida a una adecuada cantidad de hierro. Y tenemos otro examen que es la capacidad total de fijación del hierro, que este va a estar aumentado, ¿no? Porque su capacidad para unirse al hierro va a estar aumentada debido a que hay menor cantidad de hierro. Entonces, esto ha sido un pequeño repaso de lo que son las anemias, ¿no? De la parte del laboratorio. Aquí está la bibliografía y muchas gracias.